Hoy vamos a hablar de Tribus, el libro de Seth Godin. Necesitamos que tú nos lideres. Bien, Seth Godin no necesita presentación. Él ha escrito otros libros como El marketing del permiso, Esto es marketing. Actúas en forma extraña últimamente. Él ha escrito otros libros como por ejemplo El marketing del permiso, Esto es marketing, La vaca púrpura, entre muchísimos otros más. Pero del que les quiero hablar el día de hoy es este de acá, ¿cierto? Es Tribus, Seth Godin, que trata sobre el camino hacia el liderazgo, sobre liderar, ¿verdad? Yo no quiero spoilear el libro, pero sí mi intención es que ustedes puedan evaluar si de repente leerlo al final o no, ¿verdad? ¿Tu cuenta? ¡Por un demonio, lo que faltaba! Entonces he dejado por acá yo algunas reseñas o algunas anotaciones en realidad, ¿no? Por ejemplo, nos dice aquí que la esencia del liderazgo es estar consciente de tu miedo. Es de lo que nos habla Seth Godin en este libro. La esencia del liderazgo es estar consciente de tu miedo, y esto tiene que ver con lo que nos dice la autora Brené Brown, y ella nos dice que hay que liderar desde la vulnerabilidad, es decir, mostrándonos con todas nuestras falencias, miedos, como ser humanos que somos, ¿verdad? Que podemos equivocarnos y etcétera. Te lo pido, por favor. No me pidas que deje de ser un hombre. No, Seth Godin nos dice hay que ser conscientes del miedo, es decir, no hay que evadir el miedo, asumámoslo y empecemos a liderar desde un nivel o un podio como personas que podemos equivocarnos en el camino, no como alguien perfecto. Muestra tu proceso. Si ese proceso no es perfecto, si ese proceso no termina en éxito, entonces igual muestra parte de ese proceso o el proceso completo, porque las personas conectamos con personas auténticas. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Sí, cuando nos mostramos tal cual somos. Entonces, por ponerles un ejemplo, si yo, que soy especialista en campañas publicitarias, les muestro de repente uno de nuestros lanzamientos que hacemos con nuestros clientes, les tendría que decir o contarles o mostrarles de la manera más transparente cómo nos ha ido. Si nos ha ido mal, pues diré que nos ha ido mal, porque esos bastardos me mintieron. A ver, soy especialista en campañas publicitarias, pero tampoco es que lo sepa absolutamente todo, ¿verdad? Y puedo equivocarme en el camino, pero lo importante es mostrarles a ustedes cuáles son, frente a esos desafíos, cómo es que los afronté, ¿verdad? Porque si tú te muestras como una persona perfecta, que los seres humanos no lo somos, las personas que te siguen, cuando vean que cometes un error, simplemente dejarán de seguirte porque, a ver, te seguían porque supuestamente eras perfecto, ¿no? Esto para ejemplificar. Hay otra cosa muy importante también del que nos habla Seth Godin en este libro. El miedo a fallar es sobrevaluado, dice acá, ¿no? O sea, claro, el miedo a fracasar está sobrevalorado hoy en día, ¿no? Dice aquí, las personas no le tienen miedo a fallar, sino a lo que le temen en realidad es a ser criticados. Claro, si nosotros nos ponemos a analizar, a lo que le tememos en realidad, en el fondo, no es a equivocarnos, a fallar, a fracasar. A lo que le tememos en realidad es a que cuando nos hayamos equivocado o fracasado, ¿qué es lo que van a decir de nosotros, no? Eso es parte de crecer, Timmy. ¿Cómo es que van a hablar los demás? Le tememos miedo a la crítica. Le tenemos miedo a la crítica o le tememos a la crítica. Nos dice Seth Godin acá, pero ya, bueno, si vas a ser criticado por aquello que haces, bueno, ¿cuál sería el impacto que vas a tener? ¿Qué cosa va a suceder? Bueno, si vas a fallar, bueno, te van a criticar, ¿y qué va a pasar? Si te critican, que vas a perder el trabajo, vas a perder la vida, ¿qué va a suceder si te critican? No va a pasar nada. Probablemente te hará más valiente, más resiliente. Así que no dejes de intentar hacer algo simplemente por el miedo a fracasar. Como diría Henry Ford, equivocarse, fallar, fracasar, es en realidad la posibilidad, la oportunidad de volver a intentarlo, pero de manera más inteligente, más productiva. Entonces no le tengamos miedo a los fracasos y a las críticas, porque además de repente, o sea,
ten cuidado con el poder que le das a los demás sobre ti. Y no te creas, como yo diría también, no te creas tan importante, ¿no? O sea, Eso tuvo que doler. digamos que eres mediana o bastante conocido o conocida, pues un momento se hablará de ti, de tu fracaso, y etcétera, ¿no? Pero luego cada uno seguirá y volverá a lo suyo, porque así somos los seres humanos. Entonces no te creas tan importante. Hay otra cosa acá que nos habla muy importante, el libro también es del ego. Entonces dice Seth Godin, ¿cuánto ego está involucrado en ser un líder, ¿no? Y con el ego hay que tener un poco de cuidado, porque el ego es el peor enemigo del aprendizaje. Ojo con eso. Entonces hay que bajarle por ahí a nuestros niveles de ego, ¿verdad? O como diría Nathaniel Branden, este psicólogo muy conocido por sus estudios en autoestima, él dice que el ego opera desde un nivel de inseguridad, ¿no? Entonces hay que analizar eso. Recuerden, el ego, el peor enemigo del aprendizaje. Y los seres humanos somos seres inacabados, imperfectos. Estamos aquí justamente para crecer, desarrollarnos, para seguir evolucionando. No estamos acabados. Ojo con eso. Pero si tú quieres seguir creciendo, aprendiendo, desarrollándote, evolucionando, pues hay que bajarle al ego, porque el ego, ya lo dije, es el peor enemigo del aprendizaje. No quiero explayarme mucho para no hacer esto muy tedioso. La idea es que ustedes puedan notar que hay cosas interesantes aquí y puedan animarse a leer el libro, ¿no? Maravillosa jugada. También nos habla aquí de que el único camino que nunca funciona es el más común, dice Seth Godin, el de no hacer nada, ¿no? Y claro, porque tanto en la vida profesional, laboral o a nivel personal, a veces nos toca tomar decisiones arriesgadas, ¿verdad? Que de repente estás en un trabajo y quieres renunciar, pero esa decisión que te provoca miedo, porque claro, el riesgo es alto. Si renuncio y luego no vuelvo a encontrar trabajo en el mediano o corto plazo, ¿qué sucederá conmigo? O incluso en los negocios. Muchas veces en los negocios tenemos que tomar decisiones cuyo riesgo es elevado, ¿no? De repente sacar el producto del mercado, o ya para irnos al extremo, de repente terminamos mandando el negocio, la empresa al carajo, ¿no? Entonces, claro, el miedo está bien, está bueno, porque históricamente, ¿no?, el miedo a los seres humanos nos ha salvado la vida, ¿no? Pero cuando ese miedo te deja en la inacción, es decir, tengo tanto miedo a hacer esto o aquello que mejor no hago nada y me deja en la inacción, allí ya el riesgo de fracasar no es elevado, sino simplemente certero, es total. Entonces, y aquí recuerdo yo, me viene a la mente alguien que nos enseña mucho sobre esto, esto sucedió antes de Cristo, es Julio César. Julio César, no sé si ustedes recuerdan, alguna vez ya lo he comentado, pero Julio César pues era un emperador romano, famoso, conocido, con mucho poder, había tenido muchas conquistas, y pues para hacerles corto esta historia, el poder y etcétera despierta envidia y los enemigos, ¿no? Entonces sus principales enemigos, liderados por Pompeyo y el Senado, le exigen a Julio César, que no se encontraba en Roma, ¿verdad?, que se encontraba en la Galia, que regresara a Roma, pero como ciudadano común, sin todo ese poderío, sin su ejército y etcétera, ¿no? Entonces, obviamente Julio César sabía que eso era una trampa, lo que querían en realidad era seguramente asesinarlo, entre otras cosas, de repente, ¿no? Y entre donde se encontraba Julio César y Roma estaba el río Rubicón. Y la ley romana decía que si uno cruza ese río, y como lo iba a hacer Julio César con su ejército, pues era declaratoria de guerra, y así lo hizo Julio César. Conocía eso, ¿no?, por supuesto, pero aún así cruza ese río, que era como una frontera, pues, digamos,
imaginaria, creo que es la palabra, ¿no? Una frontera imaginaria, hipotética, cruza ese río declarando pues la guerra. Pero más allá de contarles esta parte de la historia, es que Julio César nos enseña que, claro, hay que tomar decisiones arriesgadas. Si él se quedaba, o sea, el riesgo era pues, toda la vida no podía vivir pues huyendo, ¿no? Tenía que arriesgarse con su ejército, y eso en realidad, bueno, ya no quiero profundizar un poco más en temas de historia, pero si les interesa ya luego pueden en todo caso profundizar un poco más en ello, ¿no? Bueno, básicamente sobre eso nos abre el libro, pero también te dice Seth Godin que si no, pues si lo tuyo no es liderar, o sea, te da pautas de cómo, por qué tendrías que liderar y cómo hacerlo, pero también te dice que si en realidad no es tu deseo, si lo tuyo no es liderar, sino más bien seguir a un líder, entonces simplemente déjate llevar. Tampoco es que todos tengamos que ser líderes. Ahora, ¿yo a quién recomendaría este libro? Pues lógicamente a emprendedores, porque yo principalmente les hablo a los emprendedores. Este libro te ayuda mucho con el tema de, ya lo dije, ¿no? Te ayuda mucho con el tema de liderazgo, y si tú tienes un negocio, pues estás a cargo, eres la cabeza, ¿verdad? Y tu equipo es quien te va a seguir, ¿no? Ahora, pero no solamente emprendedores, en realidad a cualquier persona que sienta que puede liderar, que tenga de repente una comunidad en redes sociales, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, ya para finalizar, solamente decirles que el libro es bastante cortito, en realidad, sí, es súper corto, tiene 72 páginas apenas. Es verdad que, para serles sincera, la letra es pequeñita, así que si aumentamos la letra, ¿no? El tamaño de la letra resultaría un poquito más, pero igual sí, seguiría siendo un libro bastante cortito. Es fácil de leer. Entonces ya va a depender de cuánto tiempo tengan ustedes, si están libres o no, para que lo puedan, yo no les podría decir si en un fin de semana se lo terminan, ¿no? Es bastante corto y bastante digerible. Hasta la próxima.